Hola, ahora toca revisar el tema de árboles. El tema de árboles lo voy a dividir en dos partes. Una parte para árboles binarios y otra parte para árboles balanceados. Esta se trata de la primera parte, justamente. Bien, vamos a recorrer un poquito el tema de árboles antes de entrar a lo que es la implementación. Y a manera de revisar un poco la teoría, vamos a ver que un árbol se define como una estructura jerárquica. Ahora vamos a hablar de estructuras jerárquicas y vamos a diferenciarlas de las estructuras lineales. La lista, la pila, la cola son estructuras lineales. El árbol deja de ser lineal y precisamente eso es lo que le dará su característica especial a un árbol. Eh, en un árbol, lo que tenemos ahora es que cada nodo puede apuntar a uno o a varios nodos. A estos nodos los llamaremos hijos, a diferencia de las estructuras lineales, donde cada nodo apunta solamente a otro nodo, incluyendo cuando hablamos de nodos doblemente ligados, donde su ventaja solamente es saber dónde está el anterior y el siguiente. Cuando son simplemente ligados solamente se sabe dónde está el siguiente, pero la idea nada más es eh, apuntar al que sigue. Esa es la idea básica y por eso se dice que apunta solamente a un solo elemento. En este caso, cada nodo puede apuntar a uno o a varios nodos. Y esos nodos, como decíamos, se llamarán hijo. Y cada nodo puede ser apuntado solamente por un solo nodo. A ese nodo le llamaremos padre. Gracias a esto es que se le da una estructura jerarquizada al árbol y es lo que le da la apariencia de árbol, por eso se le llama así. Y gracias a la relación entre nodos que hay en los árboles, gracias a que solamente puede ser apuntado cada nodo por un nodo y cada nodo puede apuntar a varios, entonces entre los nodos le damos nombres a las relaciones que existen por ahí, por ejemplo padre, hijo, hermano, antecesor, sucesor, ancestro, raíz, hojas, ramas, etcétera. Bien, vamos a ver algunas de estas. Para nosotros, en un árbol, eh, la raíz pasa a ser el primer nodo de todo el árbol, donde inicia todo. Eh, Aunque sí vamos a encontrar que la definición de árbol es recursiva. Entonces, cada nodo por sí mismo podemos contemplarlo como un árbol, tal cual. Entonces, ese nodo pasa a ser la raíz de un árbol o bien podríamos llamar subárbol en un momento dado. Si no entendemos mucho ahora, vamos a entenderlo un poco más adelante cuando lo veamos ya más gráfico. Eh, por sí misma la raíz principal del árbol no tiene un ascendente, no tiene un padre. Aunque bueno, quiero reforzar la idea de que al ser una definición recursiva la del árbol, cada subárbol tendrá su propia raíz, de cualquier manera. Bien, tenemos el concepto de hoja, donde un elemento que no tiene hijos se le conoce como hoja o también nodo terminal. Eh, para todo árbol existe algo llamado altura también, que tiene que ver con la cantidad de nodos que hay desde la raíz hasta el nodo más lejano de la raíz. Cuidado con este concepto de altura, porque algunos autores no diferencian muy bien el concepto de altura del concepto de profundidad. En un momento más lo menciono. Eh, Padre es aquel nodo que tiene algunos nodos a los que está apuntando. Ese se llama padre, al contrario de hijo, es el que está siendo apuntado por otro nodo. Entonces, cuidado con esto, porque también, como todo nodo puede ser padre, todo nodo puede ser hijo. Es decir, habrá nodos que son hijos y que a su vez son padres. Esto gracias a la jerarquización del árbol. Tenemos que el concepto de hermano, donde si tenemos más de un nodo que está siendo apuntado por un padre, bueno, esos nodos que están apuntados por un padre pueden ser o más, se consideran entre ellos hermanos. Otro concepto muy importante es el grado. Cuidado con esto. El grado se refiere al número
de hijos que puede llegar a tener un nodo dentro del árbol. Y son los que puede llegar a tener, no los que tenga. Tal vez un nodo pueda llegar a tener 20 hijos, entonces se diría que cada es 20, aunque de momento pudiera tener 1, 2 o 5. Entonces, cuidado con esto. Esto será muy importante porque el grado que afecta un nodo pasa a afectar a todos los nodos dentro de un árbol. Es decir, el grado le pertenece al árbol, no a un nodo en específico. Tenemos concepto de peso. La cantidad de hojas, es decir, estos nodos que dijimos antes que no tienen hijos, la cantidad de hojas que tenga un árbol será el peso del árbol. Luego tenemos otro concepto que es la ruta. Y la ruta es muy sencilla. Desde la raíz hasta algún nodo que hayamos escogido dentro del árbol, eso se considera la ruta. Y finalmente el nivel o profundidad. Les decía hace un momento que cuidado, no confundir con altura. La altura se refiere a todo el árbol, desde la raíz hasta el nodo que se encuentre más lejano entre todo el árbol, el que se encuentre más lejano de la raíz. Y la altura es un número a final de cuentas. El nivel o profundidad también es un número, pero esto no es respecto de todo el árbol. Esto es respecto de un nodo en particular y es a la inversa. Desde el nodo hacia la raíz, podemos contar qué distancia hay, o es decir, cuántos saltos se dan entre un nodo y otro, y eso sería el nivel o profundidad de determinado nodo, no de todo el árbol. Bien, vamos a ver esto un poquito más gráfico. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo de un árbol cualquiera. Este árbol, si empezamos a ver los conceptos que vimos hace un momento, la raíz del árbol sería esta. Pero, a su vez, podemos ver que esto sería como un subárbol. Entonces, esta sería la raíz de este subárbol. O igual con este caso, este sería otro subárbol y esta sería la raíz de este subárbol. De cualquier manera, entonces, todo nodo es raíz. Finalmente, de eso se trata. Esto sería un árbol, por ejemplo, muy pequeño de un solo nodo, donde esta sería la raíz, de cualquier forma, con un subárbol bastante pequeño. Las hojas, pues aquellos nodos que no tienen hijos, como este o este, son las hojas. ¿Sí? Ahora bien, estos, por ejemplo, este nodo se considera hijo respecto de este. ¿Sí? O este nodo se considera un hijo respecto de este. O en el concepto de padre, este nodo sería padre de este nodo, como también es padre de este otro nodo. ¿Sí? Entonces, lo que nos diferencia a los padres de las hojas es si tienen hijos o no tienen hijos, tal como podemos ver. Algunos otros conceptos que hemos visto, por ejemplo, el de altura, que decíamos que habría que tener un poco de cuidado. Aquí en la raíz podríamos decir que tenemos el primer nodo. Entonces sería la altura de esta raíz sería 1. ¿Sí? Pero la altura no le pertenece al nodo. La altura le pertenece al árbol. Sin embargo, estoy diciendo 1 para poder contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este árbol por completo diríamos que tiene una altura de 6. No obstante, vamos a considerar que a nivel de subárbol también podemos hablar de alturas. Este subárbol, por ejemplo, podemos decir que tiene una altura de 1, 2, 3. Altura de 3. Vamos a diferenciar de una vez con respecto del nivel o profundidad. Decimos que el nivel o profundidad tiene que ver con el nodo, no con el árbol. Entonces, podemos escoger un nodo cualquiera. Por ejemplo, este. ¿Qué nivel o profundidad tiene? Vamos a contar saltos hacia la raíz. 1, 2, 3. Es una profundidad o nivel de 3, que no es la altura. Cuidado con esto. Entonces, si escogemos cualquiera otro, por ejemplo este nodo, tiene una profundidad de 1, 2, 3, 4. La diferencia de su altura, por ejemplo, este subárbol
su altura sería de 1, 2. ¿Sí? Estos tres nodos se encuentran a la misma distancia, entonces cualquiera de los tres puede ser representativo para definir la altura. Si hablamos del peso de este árbol, por ejemplo, tendríamos que contar las hojas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sería el peso de este árbol. Y hablando del grado, no podemos decir a ciencia cierta de qué grado es este árbol. A primera vista podemos ver que el máximo número de hijos que llega a tener un nodo aquí es de 3. Entonces podemos presumir de momento que este árbol es de grado 3. No estamos viendo la estructura del árbol, tal vez cada nodo pudiera tener más hijos y solamente han llegado a tener hasta 3 en este caso, pero vamos a decir que es 3. Entonces, este nodo puede llegar a tener 3 hijos, de momento tiene 2. Este nodo puede llegar a tener 3 hijos, de momento no tiene ninguno, y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos un caso de 3 hijos también, los que salen directamente de la raíz del árbol. Entonces, en cuanto a grado, podríamos decir que este árbol es de grado 3. Bueno, vamos a ver. De cualquier manera, no nos vamos a concentrar en todo lo que es árboles. Vamos a tomar un subconjunto de árboles que es el árbol más sencillo que existe. Es el árbol binario. Si estamos definiendo nosotros un árbol como una serie de nodos donde un nodo puede ser apuntado solamente por un nodo y puede apuntar a otros, el mínimo de nodos que podríamos tener para apuntar para que esto sea un árbol serían dos nodos. Si cada nodo apuntase solamente a un nodo, entonces estaríamos hablando de una lista, una pila o una cola. Pero cuando un nodo apunta a otros 2 nodos, entonces ya comenzamos a hablar de árboles y sería el mínimo. Por eso vamos a hablar de árboles binarios, es decir, árboles de grado 2. Entonces, árboles de grado 2 y a esto les denominamos árboles binarios. Bien, entonces decimos, para reforzar, cada nodo tiene no más de 2 descendientes, es decir, un nodo puede tener 0, 1 o 2 descendientes como máximo. Entonces, estos descendientes les vamos a poner nombre, vamos a llamarle descendiente izquierdo y descendiente derecho, o hijo izquierdo e hijo derecho. Bien, ya con esto entonces tenemos un árbol, decimos, y pues gracias a esto podemos crear una estructura que imita el proceso de decisión de falso verdadero, que se utiliza mucho en sistemas expertos. ¿Sí? Entonces, si utilizamos valores numéricos, por ejemplo, los valores menores en los subárboles irían a la izquierda y los mayores irían a la derecha. Esto con la idea de mantener un árbol ordenado. Y esto nos facilitaría buscar cualquier valor en particular, ¿sí? Evocando aquel algoritmo de búsqueda binaria que ya habíamos utilizado antes en las listas. Se daría de forma totalmente natural en el árbol. Ya la vamos a ver. Bien, aquí tenemos un ejemplo ya de árbol binario. Como podemos ver, ninguno de los nodos tiene más de 2 hijos, o tienen 0 hijos en el caso de las hojas. Pueden tener un hijo y máximo 2. Esto sería un árbol binario. Ahora, a simple vista este árbol pareciera que está ordenado. Cualquier persona que no tenga experiencia con árboles dirá que el árbol está ordenado si vemos la secuencia en la que están insertados los elementos. Parece que está ordenado de forma alfabética, pero voy a decirles que no. Este árbol no se encuentra ordenado. No deja de ser un árbol binario. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es tener un árbol que, además de ser binario, esté ordenado. Y este es el caso de un árbol que está ordenado. Y volvemos a lo mismo. Un ojo poco entrenado dirá que este árbol está más bien desordenado. Pero vamos a observar. Vamos a ver que respecto de la raíz, todos los elementos que se encuentran en el subárbol izquierdo son menores que la raíz. En este caso es alfabéticamente. Y en el subárbol derecho, todos los elementos son mayores que los que hay en la raíz.
Esto lo vamos a ver a nivel de cada subárbol. Por ejemplo, aquí, en este nodo. En este nodo, el lado izquierdo es menor y el lado derecho es mayor respecto de ese nodo. ¿Sí? O en este otro. El lado izquierdo es menor y el lado derecho, todos los elementos son mayores que en este subárbol, que esta raíz del subárbol o que este nodo. Entonces, si lo aplicamos a nivel de cada nodo, vamos a ver que en realidad este árbol está perfectamente ordenado. Y es sobre este tipo de árboles sobre los que vamos a trabajar. Bien, en cuanto a operaciones, hay bastantes operaciones que se aplican sobre los árboles, no las voy a procesar todas. He hecho una selección que me parece a mí la más básica, con la cual podemos hacer la mayoría de las cosas que queremos hacer con un árbol binario. Entre otras tenemos la de inicializa, la de vacío, estas ya sospechamos de qué se tratan, la de inserta, la de elimina, que tendrán su forma especial para insertar o eliminar, nada que ver con las vistas. Hijo izquierdo, hijo derecho, la de localiza, recupera. Tenemos 3 recorridos distintos y algo para eliminar todo el árbol. Bien, viéndolas de una por una. Pues inicializa, ya sospechamos de qué se trata, decíamos. Se trata de iniciar con un árbol que esté totalmente vacío, no tiene necesidad de regresar nada. Entonces deja un árbol sin nodos, sin nada, listo para trabajar. La función de vacío revisa si hay nodos en la raíz para determinar si el árbol se encuentra vacío o no. Cuidado con esto. Vamos a recordar que el árbol tiene una definición recursiva. Entonces, podemos decir que un árbol está vacío o un subárbol también. Esta operación la debemos de poder aplicar hacia subárboles para decir si un subárbol está vacío o no. La función de inserta coloca un elemento. Ojo con esto, dado que vamos a trabajar con árboles binarios ordenados, se coloca en una posición en la que se mantiene el orden dentro del árbol. Por ahí la definición dice que hay un error si el árbol se encuentra lleno. Obviamente aquí no trabajaremos con la posibilidad de lleno porque vamos a trabajar directamente con árboles con apuntadores. O bien, si una posición es inválida. Cuidado con esto porque podemos confundir un poco. En un árbol no vamos a manejar posiciones con la misma idea de una lista, pero sí podemos tener algún problema en el manejo interno de las posiciones de los árboles. Volvemos a lo mismo, la función inserta se debe de aplicar a nivel de árbol o de subárbol por su naturaleza recursiva. Ya veremos cómo trabaja esto. Y luego tenemos la función de elimina. La idea es eliminar un elemento en cualquier posición del árbol y vamos a cuidar de que se mantenga el orden. Si el árbol está vacío o bien si la posición que nos han dado es inválida, por supuesto que también se genera algún error. ¿Sí? No tiene necesidad de regresar nada, simplemente recibe la posición del elemento que se quiere eliminar y se hace la eliminación. Volvemos a lo mismo que estamos diciendo hace un momento. La función de elimina también debe de ser capaz de aplicarse a subárboles. También ya lo vamos a ver más adelante. Bien, como operaciones, la de hijo izquierdo obtiene la posición del hijo izquierdo. Le damos una posición de un nodo y me dice cuál es la posición del hijo izquierdo. Así de fácil. Si no existe un hijo izquierdo, pues entonces la posición a regresar debe ser nulo. Y claro, si el árbol está vacío, si la posición de nodo que han proporcionado es inválida, pues se regresa a una posición inválida también, nulo en nuestro caso. Con el hijo derecho sucede lo mismo, pero hacia el lado derecho. Se regresa a la posición del hijo derecho y si no existe, pues se regresa a una posición inválida, al igual que si la posición inicial que nos han dado es inválida o bien el árbol estuviese vacío. Tenemos la función de localiza. Esta función, esta operación localiza un elemento dentro del árbol y nos regresa la posición. Si
Si el elemento no se encuentra, obviamente tendremos como respuesta una posición inválida. Y luego tenemos la de recupera. Esto es bastante parecido a lo que hemos visto antes con listas. Si tenemos una posición, entonces simplemente recuperamos el elemento que hay dentro. Si el árbol está vacío, bien si la posición es inválida, pues tenemos un problema de estos de insuficiencia de datos que genera una excepción. ¿Sí? Tenemos los recorridos. Recorrer un árbol binario, cualquier árbol, pero en este caso estamos estudiando los binarios, ya nos ofrece alguna pequeña dificultad. ¿Por qué? Porque no vamos a recorrer de un elemento en otro, tal como lo hemos hecho con las listas. Ahora esto está jerarquizado, hay que ver cómo se hace. Y por esa razón tendremos tres tipos de recorridos. A uno le llamamos pre-order, a otro in-order y a otro le llamamos post-order. La idea es nada más el modificar el orden en que se visitan los nodos. Esto tendrá un proceso que es recursivo. Lo vamos a ver más adelante con más calma, pero lo que hay que poner atención de una vez es esto. Si tenemos un subárbol, básicamente lo que consideramos del subárbol es su raíz, y en esa raíz es el elemento que se está visitando como elemento actual. Entonces, en un recorrido pre-order se procesan los elementos. Procesar puede ser imprimir, por ejemplo. Entonces, se procesa la raíz, después el subárbol izquierdo y después el subárbol derecho, pero aplicando el mismo tipo de recorrido en cada subárbol, de forma recursiva. Cuando se hace in order, se hace primero en el subárbol izquierdo, luego en la raíz y después en el subárbol derecho, también aplicando este mismo orden de forma recursiva. Y luego tendríamos el recorrido en post-order. Cuando hablamos de recorrido en post-order, primero se procesa el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y hasta el final el elemento que se encuentra en la raíz del árbol que estamos visitando. Tal vez para algunos resulta un poco confuso esto, pero lo vamos a ver. Tampoco es nada del otro mundo. Bien, y finalmente tenemos anula, que lo que hace es eliminar todos los elementos de un árbol para vaciar el árbol por completo, o bien en su momento cuando necesitamos hacer una destrucción del árbol. Bien, vamos a ver ahora cómo se inserta un elemento en un árbol binario. Este es el algoritmo. Ahora les pongo un ejemplo en un momento más, pero vamos a ver. La idea es que siempre vamos a considerar la inserción en un subárbol. Si el subárbol donde tratamos de insertar está vacío, simplemente ahí se crea el nuevo nodo y ese nuevo nodo se asigna como raíz del subárbol. Se coloca el elemento en su campo correspondiente dentro del nodo y hay que inicializar subárboles izquierdo y derecho a nulo. Así de sencillo. Si el subárbol no está vacío, ahí no podemos insertar. Tendremos que hacer otro proceso. Hay que revisar si el elemento que queremos insertar es menor que el elemento en la raíz de ese subárbol. Y si es menor, entonces se inserta el elemento en el subárbol izquierdo. Si no es menor, es decir, puede ser igual o puede ser mayor, se inserta en el subárbol derecho. Así de sencillo. ¿Qué características tiene esto? Bueno, una regla que debemos respetar siempre en un árbol es que se inserta siempre como una hoja. Todo elemento nuevo que se inserta en un árbol se inserta como una hoja. Y este algoritmo a su vez mantiene el árbol siempre ordenado y se mantiene la regla de orden de llegada. Es decir, si tenemos elementos que se repiten, el primero en llegar queda más bien a la izquierda y el segundo en llegar queda más bien a la derecha, respetando el orden de llegada. Como ejemplo, les voy a poner por aquí un árbol. Miren, este es un ejemplo que no permite valores repetidos, por si nos topamos con alguno en este momento. Y vamos a ver, tenemos un árbol que claramente está vacío. Ya sea que lo consideremos como árbol o como subárbol, este árbol está vacío.
Al insertar un elemento nuevo, simplemente llega directamente a la raíz, tal como dijimos hace un momento. Llega a la raíz, ahí se inserta. Bien, voy a buscar un valor que sea más adecuado. Quiero buscar un valor que esté cerca de 50, por ejemplo este. Muy bien, si quiero insertar un nuevo elemento, vamos a generar un elemento aleatorio y vamos a seguir los pasos. Este es un elemento aleatorio, 47. Lo que hace es tratar de insertarse en esta raíz. No se puede. Entonces decimos, ¿47 es menor que 42? No. Por lo tanto, se inserta del lado derecho. Vamos a ver que de esta raíz hay dos subárboles. Estos dos subárboles, que obviamente no los vemos porque están vacíos. Entonces, tratará de insertarse este 47 por el lado derecho y encontrará un árbol vacío. Y según el algoritmo que acabamos de ver, al encontrarse vacío, se inserta de forma directa ahí este valor 47. Insertamos otro valor más, sería un 88. Trata de insertarse aquí, no se puede porque está ocupado. 88 es menor que 42, no, por lo tanto tratará de insertarse en el lado derecho. ¿Sí? Cae ahí, trata de insertarse, no se puede. Este subárbol tiene su raíz ya ocupada, entonces volvemos a aplicar de forma recursiva el algoritmo. 88 es menor que 47, no, por lo tanto tratará de insertarse del lado derecho. En el lado derecho el árbol está vacío, por lo tanto vamos a ver que queda insertado ahí con toda facilidad. Tratamos de insertar otro elemento, 14 en este caso, y repetimos la operación. No se puede insertar allí. 14 es menor que 42, sí, por lo tanto se inserta por el lado izquierdo. Se repite la operación y al encontrar que el árbol se encuentra vacío, se inserta directamente ahí. Insertamos otro más, 41. 41 no se puede insertar aquí. Nos preguntamos si 41 es menor que 42. Claro que sí, por lo tanto tratará de insertarse en el subárbol izquierdo. Ahí encontramos la misma situación. El subárbol izquierdo en su raíz ya está ocupado. 41 es menor que 14, no, por lo tanto se insertará por el lado derecho y al encontrar un árbol vacío se inserta de forma directa el nodo. Generamos otro, 59. Y bueno, ya podemos ir viendo que esto tendrá que insertarse por el lado derecho. Al llegar aquí, otra vez tendrá que tratar de insertarse por el lado derecho. Al llegar aquí, se insertará por el lado izquierdo porque 59 es menor que 88 y ahí tenemos. Queda como hoja con las reglas que hemos visto hace un momento. Insertamos un elemento más, 29 en este caso. 29 es menor que 42, por lo tanto se va a la izquierda. 29 no es menor que 14, por lo tanto se va a la derecha. 29 es menor que 41, por lo tanto se va a la izquierda y ahí queda. ¿Sí? Y así es como opera la inserción, tal como lo hemos visto hace un momento. ¿Sí? Por ejemplo, este 4 tendría que quedar por aquí. ¿Sí? Insertamos uno más y vamos a ver que esto tendría que quedar por acá como una hoja que depende de 4, porque 12 es menor que 14, pero es mayor que 4. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces voy a insertar algunos elementos más. 78. Este 4 no queda. Este ejemplo que les estoy poniendo no permite valores repetidos, entonces no quedaría. Bien, entonces 66 por aquí quedaría como hoja del 78 necesariamente. Ahí tenemos. ¿Sí? Y bien, pues tenemos un árbol al cual ya le estoy insertando más y más elementos y quiero que notemos que este árbol pues finalmente está totalmente ordenado. Es un árbol binario y está totalmente ordenado. Si vemos cualquier subárbol, desde la raíz, todos los elementos a la izquierda son menores y todos los elementos a la derecha son mayores, a cualquier nivel que queramos verlo. Si queremos repetir un poquito aquí lo de la altura, por ejemplo, este árbol tiene una altura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque este sería el nodo más lejano de la raíz.
Y si quisiéramos ver, por ejemplo, cuál es el peso de este árbol, contaríamos hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría un peso de 7 el árbol. El peso del árbol, pues, no tiene mucho que ver con el número de nodos, sino con el número de hojas. Y así sucesivamente. Bien, volviendo a la presentación, pues tenemos ahí, este es el algoritmo. En cuanto a implementación, pues lo veremos más adelante. Para eliminar un elemento, también necesitamos que se elimine siempre una hoja, que el árbol se mantenga ordenado y que se mantenga la regla de orden de llegada. El algoritmo es bastante simple, es recursivo también, como podrán ver. ¿Sí? La idea es bastante simple. Si el árbol a eliminar o el subárbol en realidad es un nodo, recordemos que podemos eliminar cualquier nodo dentro del árbol. Si se trata de una hoja, simplemente se libera el espacio de memoria y hay que actualizar la referencia a nulo. Eso es todo. Pero si no se trata de una hoja, entonces tenemos algún pequeño problema que hay que atender. Y esto se hace sustituyendo elementos. Podemos tomar el elemento mayor del subárbol izquierdo para sustituir el elemento que queremos eliminar. O bien, el elemento menor del subárbol derecho. Cualquiera de los dos. Por orden normal, vamos a ver si existe un subárbol izquierdo y de ese tomamos el mayor elemento de ese árbol. Si no existiese subárbol izquierdo, entonces nos vamos al subárbol derecho. Sabemos que tiene que haber uno de los dos, puesto que hemos visto que no es una hoja. Y una vez que sustituimos, entonces el elemento que utilizamos para sustitución, o es decir, el nodo utilizado para sustitución, se elimina con el mismo algoritmo. Estamos hablando de un algoritmo totalmente recursivo. Bien, la animación que tengo no me ayuda demasiado, no muestra mucho cómo se elimina un elemento, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Ejemplo, por aquí, si yo quiero eliminar una hoja, 20, voy a colocar por aquí 20 y voy a dar clic en eliminar. Por aquí se hace una búsqueda para ver dónde se encuentra el elemento 20. En la realidad no tenemos que hacer tal búsqueda. Esta animación nos hace un poco divertido esto para ver que está buscando el elemento y una vez que lo encuentra simplemente lo elimina porque es una hoja, no tiene mayor problema. Pero ¿qué tal si queremos eliminar otro elemento? Por ejemplo, este 14 que está aquí. Dice el algoritmo que vamos a coger el elemento mayor del subárbol izquierdo, vamos al subárbol izquierdo, y el elemento mayor vamos a ver que se encuentra aquí. Y entonces se utiliza para sustitución. Es decir, este 14 lo vamos a sustituir por este 12. Así de sencillo. Pero luego, ¿qué le hacemos a este 12? Este 12 habrá que eliminarlo también. ¿Sí? Quiere decir que este 4 de aquí no lo vamos a tocar. Y aplicamos la misma técnica. Al eliminar este 12, tomamos el elemento mayor del subárbol izquierdo. De este subárbol izquierdo, el elemento mayor es este 8. Entonces, este 12 lo sustituimos por un 8. Y finalmente a este 8 habría que aplicarle la misma. Lo vamos a eliminar. Al tratarse de una hoja, se elimina de forma directa. Entonces, no me ofrece mucho esta animación, como les decía. Voy a eliminar este 14 que está aquí. Y vamos a ver que finalmente termina eliminándose esta hoja. Este 8 pasa para acá y este 12 pasa para acá. Vamos a poner un poco de atención. ¿Sí? Eliminamos, busqué el 14 y listo. Ahí está. El 12 queda por aquí y listo. No hace mucho más. Y queda totalmente ordenado el árbol. Bien. Aquí quiere eliminar un valor 5, no sé por qué. Vamos a ver. No lo va a encontrar. Correcto. Voy a tratar de eliminar otro elemento. Por ejemplo, este 47. Este 47 que tenemos por aquí. Y dice que se toma del subárbol izquierdo el elemento mayor. De este subárbol izquierdo el elemento mayor es ese mismo.
el 44. Entonces este pasaría a sustituir al 47 y entonces eliminamos esto como hoja. Bien, vamos a tratar de eliminar. Viene el 47 por aquí y listo. No me ofrece mucho más esta animación. Vamos a ver, está tratando de eliminar algo más. Y bueno, no puede. Pues esta sería la idea para la eliminación. No es nada difícil, simplemente hay que entender que todo se hace a través de recursividad. Volvemos a nuestra presentación. Y bueno, vamos a ver otros conceptos acerca de árboles. Un concepto acerca de árbol es algo al que le llamamos árbol completo. Decimos que tenemos un árbol completo cuando todos los nodos de un árbol tienen todos los hijos que pueden llegar a tener. Esto hasta determinada altura. Ejemplo, en un árbol de altura 1, pues solamente puede llegar a tener un nodo. O en un árbol de altura 2, donde la raíz tiene todos los hijos que puede tener, es decir, 2, puede llegar a tener 3 nodos. O en un árbol de altura 3, tenemos un árbol, 2 subárboles, todos tienen todos sus hijos. El número de nodos en total podrían llegar a ser 7. O en un árbol de altura 4, el número de nodos sería 15 en total. Y para completar el ejemplo, en un árbol de altura 5 podríamos llegar a tener 31 nodos en total. Esto es un árbol al que le llamamos árbol completo. Si queremos hacer un cálculo con cualquier cantidad de altura de un árbol, podemos utilizar la fórmula de 2n-1. Es decir, un árbol de altura 10, por ejemplo, tendría un total de 1023 nodos. Entonces sería interesante hacer un cálculo para ver cómo esto crece de manera exponencial y cómo un árbol de pronto puede almacenar muchos elementos con poca altura. Si hacemos un cálculo, se los pondría de ejercicio rápido en una calculadora, un árbol con altura 20, por ejemplo, o con altura 30, y ver cómo de manera progresiva es una estructura que puede tener muchos elementos sin mucha altura. Eso es importante porque quiere decir que, por ejemplo, aquí con 31 elementos, el máximo número de comparaciones que haríamos para encontrar cualquier elemento sería de 1, 2, 3, 4, 5, es decir, la altura del árbol. Entonces, en un árbol de altura 10, que pudiera tener 1023 elementos, con un máximo de 10 comparaciones podríamos llegar a cualquier elemento del árbol. Esto cuando el árbol sea un árbol completo. Y así sucesivamente. Bueno, pasamos a la propuesta de implementación. La propuesta de implementación incluye algo que nosotros conocemos previamente como ancla. Esta ancla ahora le vamos a llamar raíz. Es un apuntador que apunta a un nodo. Ahora el nodo, tenemos un nodo que se parece mucho al nodo doblemente ligado, solamente que pues a los apuntadores que tiene por ahí les llamaremos izquierdo y derecho en lugar de anterior y siguiente. Y así de simple. Cada apuntador dentro de un nodo puede apuntar a otro nodo, distintos en este caso, puesto que seguimos la regla de que un nodo puede apuntar a más de un nodo, es decir, a 2 o más. Entonces podemos identificar fácilmente las hojas porque ambos apuntadores tendrían nulo. En este caso entonces nos quedaría bastante claro que este es un árbol, la raíz de un árbol, y este apuntador que tenemos aquí sería la raíz de otro árbol, o este apuntador sería la raíz de otro árbol. Entonces estamos hablando aquí ya de subárboles. Podemos ver entonces claramente la idea de un árbol vacío como este de aquí, o este de aquí, o este de acá. Serían árboles vacíos. Hojas, porque no tienen hijos, y todos los elementos que tengan al menos uno de los dos apuntadores con un valor distinto de nulo, tendrían entonces la característica de ser nodos padre. Bien,
Vamos a ver, pues entonces entramos directamente a las operaciones. La función de inicializa tendría que recibir esta especie de ancla, le llamaremos raíz, decíamos. Simplemente tiene que ponerle nulo al ancla para que ese árbol quede listo para empezar a trabajar con una inicializa. La función de vacío pues revisa justamente esa raíz y si es nulo pues regresa verdadero, de lo contrario regresa falso. Cuidado con esto porque podemos hablar de árboles o subárboles. Es decir, aquí en la gráfica, si yo envío este subárbol para saber si está vacío, tendría que regresarme verdadero. Este subárbol estaría vacío. Este, por ejemplo, no, ¿sí? O cualquiera de estos no estarían vacíos. Mientras que esta sí estaría vacía. Podemos trabajar a cualquier nivel del árbol con cualquier subárbol. Recordemos eso. La función de recupera recibe la posición de cualquiera de los nodos y tendría que regresar el elemento que hay dentro. Entonces, pues no ofrece mayor dificultad. Si el árbol que se recibe está vacío, o bien si la posición que se ha obtenido es una posición inválida, entonces tenemos una excepción, no hay dato que regresar, tenemos un problema. De lo contrario, pues simplemente regresamos el elemento que hay dentro. Esta función de recupera, por lo tanto, pues es bastante parecida a lo que hemos visto con anterioridad en las listas. Vamos a la función de inserta. La función de inserta, siguiendo lo mismo que hemos visto antes en cuanto al algoritmo, se recibe un elemento, se recibe el árbol, y aquí tenemos, si la raíz, el árbol viene siendo la raíz. Si la raíz es nulo, entonces allí colocamos un nuevo nodo con su elemento y hacemos que la raíz apunte justamente a donde está el nuevo nodo y ya está, no hay que hacer más. Pero si el árbol donde queremos insertar no está nulo, es decir, ahí hay un elemento, no podemos insertar. Entonces hacemos este proceso de selección, revisamos si hay que insertar en el subárbol izquierdo o bien en el subárbol derecho, ¿sí? Y aplicamos entonces este mismo algoritmo pero de forma recursiva. Como podremos ver, la función se llama igual, inserta, y se inserta en el subárbol izquierdo en el caso de que el elemento a insertar sea menor que el elemento que ya tenemos por ahí, o bien se inserta en el subárbol derecho en el caso de que no sea menor. Aquí recibo muchas preguntas acerca de si el elemento es igual. Bueno, si el elemento es igual, ¿por dónde se inserta? Se inserta por la derecha porque la condición dicta, si el elemento es menor, se inserta por el lado izquierdo. Si no es menor, es decir, tanto si es mayor como si es igual, se insertaría por el lado derecho. Entonces, la función de inserción en el árbol quedaría bastante simple, como esto. La función de localiza. Vamos a hablar de la función de localiza. Es ni más ni menos que un localiza binario, del que ya hemos hablado antes. Se recibe un elemento y la idea es que regrese a la posición donde se encuentra ese elemento. Pues bien, si la raíz está nulo, quiere decir que el árbol está vacío, se regresa directamente nulo, no existe el elemento. Entonces se termina con esto, devolviendo una posición inválida. Si el árbol no está vacío, entonces revisamos. Si el elemento coincide con el que tenemos en la raíz que obtenemos en ese momento, se devuelve la dirección de esa raíz. Con eso tenemos directamente la posición. Es decir, por ejemplo, aquí, si el elemento se encuentra en este lugar, nosotros hemos recibido esta raíz, pues esta dirección es la que vamos a regresar. O por ejemplo, si no ese es el caso, entonces se revisa. Si el elemento que se está buscando es menor que el que se encuentra allí, entonces aplicamos el mismo método, pero en el subárbol izquierdo. De lo contrario, lo aplicamos en el subárbol derecho y tenemos recursividad de nuevo. Es decir, si el elemento que estamos buscando no se encuentra en este lugar, vamos a ver si es menor, por ejemplo, se busca en el subárbol izquierdo, ¿sí? Y esta sería la dirección del subárbol izquierdo. Si este es el elemento se encuentra aquí, se regresa justamente a esta dirección. Si no fuese así, si no es menor, quiere decir que es mayor
es mayor, porque si es igual ya hubiera regresado el valor. Entonces se da esta dirección como subárbol derecho, y si el elemento se encuentra aquí, entonces se regresa esta dirección justamente. ¿Qué puede pasar en esta recursividad? Lo que puede pasar es que de un árbol se vaya a otro, a otro subárbol, y en un momento dado lleguemos a un subárbol que está vacío. Entonces aplica el criterio de paro que tenemos por aquí al principio. Si el árbol está vacío, se regresa nulo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Que el elemento que estamos buscando evidentemente no se encuentra en el árbol, porque llegamos a un subárbol vacío y ahí ya no es posible buscar. Entonces, como el elemento no se encuentra ahí, justamente se regresa a una posición inválida. Bien, vamos con las funciones de menor, mayor. Vamos a notar el efecto de que para todo árbol, desde la raíz que tengamos, si seguimos una línea hacia la izquierda hasta donde lleguemos, ese será el valor menor de todo el árbol. ¿Sí? Y sucede en todos los subárboles. Por ejemplo, aquí, en este subárbol. Si seguimos por toda la izquierda, entonces el valor que lleguemos hasta el final, que es una hoja, será el menor de todo este subárbol. ¿Sí? De una vez aprovecho, el mayor sería lo mismo. Si me voy por toda la derecha hasta llegar al último elemento, no necesariamente tendría que ser una hoja, tal vez pudiera tener un hijo, pero por el lado derecho ya no tiene nada. Lo mismo pasa por el otro lado. Ese sería el elemento mayor del árbol. Entonces, para cada subárbol se vuelve muy fácil el localizar el elemento mayor. Aquí tenemos otro ejemplo. Para este subárbol me voy por el lado derecho, y aquí este ya no tiene hijo derecho. Entonces este es el elemento mayor de este subárbol de todo, como podemos ver. Bueno, vamos a aprovechar esa característica, y para encontrar el valor menor en un árbol, si tenemos un árbol vacío, obviamente regresamos vacío, no hay un valor menor de nadie. Si no, entonces revisamos. Si la raíz en su lado izquierdo tiene nulo, ese elemento ya es el mayor. Entonces se regresa la dirección de ese elemento. Pero si sucede que sí tiene un hijo izquierdo, es decir, que es distinto de nulo, entonces aplicamos otra vez la misma operación de forma recursiva en el subárbol izquierdo. Entonces, de esta manera vamos a asegurar que esto hace una iteración hasta que encuentre un elemento cuyo hijo izquierdo sea nulo. Y entonces con eso obtenemos el menor de todos, a menos que el árbol esté vacío, decíamos. En tal caso se regresa también nulo. Para el caso del elemento mayor de todos, sucede lo mismo. Para el elemento mayor de todos, pues si el árbol está vacío, ya no puede regresarnos nada, está vacío, no hay nada. De lo contrario, revisamos el subárbol derecho. Si ya no hay subárbol derecho, ese elemento pasaría a ser el mayor de todos y se regresa a esa posición. Si tiene algo distinto de nulo, significa que hay un hijo por ahí, por el lado derecho, y entonces otra vez pedimos el mayor de ese subárbol por el lado derecho. Entonces es recursivo también. Y con esto tenemos el hijo mayor, el valor mayor de un subárbol. Debo hacer hincapié en algo. Aquí estoy utilizando funciones recursivas, pero no necesariamente tiene que ser recursivo. Simplemente estoy explotando el concepto recursivo del árbol. Bien, si tenemos la posición de un nodo y queremos saber si es una hoja, pues esto tendremos una función que regresa falso o verdadero, donde si se recibe una raíz de un subárbol. Si el subárbol tiene nulo, entonces automáticamente se regresa falso, porque no hay nada, no es hoja, obviamente no hay nada. Pero si no se trata de un árbol vacío, entonces automáticamente lo que hacemos es revisar a ver si tanto hijo izquierdo como el derecho tienen nulo. Si ambos tienen nulo, entonces se regresa verdadero. Es verdad que el elemento que se está enviando se trata de una hoja,
De lo contrario, regresaríamos falso. Entonces, si yo envío, por ejemplo, aquí en el gráfico, esta posición, se revisa. Si tanto hijo izquierdo como derecho tienen nulo, evidentemente se trata de una hoja, aunque también es una raíz. Como decimos, siempre todos los nodos son raíces. O en este ejemplo por acá, si yo envío esta posición, entonces se revisa este nodo. Hijo izquierdo no es nulo, hijo derecho sí es nulo, pero con esto basta, con que el hijo izquierdo sea distinto de nulo para decir que no se trata de una hoja. Bien, vamos con los recorridos ahora. Estos recorridos siguen explotando la característica de recursivo de un árbol y decimos que se procesa. Y el procesar puede ser imprimir, por ejemplo, ¿no? Entonces en preorder decíamos que en un árbol se imprime el elemento que hay en la raíz, así de sencillo, y luego se aplica lo mismo, el mismo método en preorder en el subárbol izquierdo y después en el subárbol derecho. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Cuándo terminamos? Tenemos un criterio de paro, que es que cuando el árbol esté vacío, entonces en ese momento se termina, no puede trabajar. ¿Sí? De en adelante ahí están los 3 pasos. Entonces, por ejemplo, aquí en este árbol, en un recorrido de este tipo preorder, se imprime el elemento que hay en esta raíz y luego lo hace en el preorder, en el subárbol izquierdo, aplicando preorder. Entonces lo que haría es que se imprime el elemento que está aquí. ¿Qué pasó acá atrás? Queda pendiente el lado derecho. Entonces se trabaja el lado izquierdo, nada más. Y al imprimir lo que hacemos es volver a aplicar la misma función. Entonces se aplica en el subárbol izquierdo. Entonces se imprime este elemento y dejamos pendiente el derecho. Cuando se imprime esto, otra vez vamos al lado izquierdo. Entonces en este lado izquierdo ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el árbol está vacío. Ese sería el caso. Termina entonces y se va a hacer lo mismo en el subárbol derecho. Hace esta línea, luego hace esta otra. Entonces, subárbol derecho se encuentra con el criterio de paro, es decir, no imprime nada, y con esto termina este subárbol. Al regresar a este nivel, entonces se ha hecho esta línea con el subárbol izquierdo, entonces se procede a hacer lo mismo pero con el subárbol derecho. Entonces ha hecho este subárbol, se va para acá y al entrar aquí lo que hace es imprimir, se imprime y luego hace lo mismo o trata de hacer lo mismo en los dos subárboles. En tal caso en ambos se topa con el criterio de paro y termina. Entonces al regresar a este punto tenemos que ya se hicieron las 3 cosas. Se imprime el árbol, se recorre el subárbol izquierdo y se recorre el subárbol derecho. Por lo tanto, se regresa al nivel anterior. En este nivel, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha impreso el elemento y se ha recorrido el subárbol izquierdo. ¿Qué procede entonces? Recorrer el subárbol derecho. Al recorrer el subárbol derecho se aplica exactamente los mismos criterios. Se imprime el elemento que hay aquí y luego se recorre el subárbol izquierdo. Y queda pendiente el derecho. Sabemos que no va a pasar nada, pero de momento sabemos también que queda pendiente. Entonces, al recorrerse el subárbol izquierdo, lo primero que hace es imprimir el elemento, se recorre el subárbol izquierdo sin hacer nada, el subárbol derecho sin hacer nada, regresa a este nivel, se recorre el subárbol derecho, que tampoco hace nada porque este subárbol está vacío, y listo. Al terminar esto, regresa al nivel anterior y aquí revisamos que ya se han hecho los 3 elementos, las 3 líneas. Se imprime, se recorre su árbol izquierdo y se recorre su árbol derecho. Y con eso terminaría. Ese recorrido en preorder. Si podemos entender este recorrido en preorder, los demás recorridos son fáciles de comprender. Simplemente lo que se hace es que se cambia el orden en el que se hacen las cosas. En un recorrido in order tendremos que primero se trabaja el subárbol izquierdo, después se imprime la raíz, el elemento que hay en la raíz, y después se trabaja con el mismo tipo de recorrido el subárbol derecho. Y para el recorrido en post order dejamos la impresión del elemento hasta el final. Primero recorremos el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho y al final se imprime.
¿sí? Entonces tendríamos el efecto de que si aplicamos esta función, este método de recorrido, al llegar a este punto, por ejemplo, se queda en pendiente tanto la impresión como el recorrido de su árbol derecho y se recorre su árbol izquierdo. Aquí aplica lo mismo. Queda pendiente imprimir y recorrer su árbol derecho. Tendríamos que decirlo al revés. Primero recorrer el árbol derecho y después imprimir. Y se aplica en su árbol izquierdo. Entonces aquí se trata de recorrer su árbol izquierdo, ya está vacío, no se hace nada. El árbol derecho está vacío, no se hace nada y hasta entonces se imprime. Una vez hecho eso, entonces regresa al nivel anterior, ha recorrido su árbol izquierdo, luego lo que hace es recorrer su árbol derecho y la impresión queda pendiente. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que hace un momento, se recorre su árbol izquierdo y derecho sin hacer nada porque están vacíos y hasta entonces se imprime ese elemento. Al regresar a este punto, entonces, es hasta entonces que se imprime porque ya se recorrieron los dos subárboles. Hasta entonces se imprime. Al regresar a este punto, queda también pendiente la impresión porque se ha de recorrer el subárbol de la derecha. Aquí queda pendiente todo hasta que no se trabaje el subárbol de la izquierda y aquí también. Se trabajan ambos árboles, no se hace nada porque están vacíos y entonces se imprime. Al regresar a este punto se recorre el subárbol de la derecha, no pasa nada porque está vacío y hasta entonces se imprime el elemento. Al regresar hasta este punto, entonces encontramos que se ha recorrido el subárbol izquierdo y el derecho y lo que hace falta es imprimir el elemento que hay ahí. Hasta entonces se imprime este elemento. Y entonces sería la forma de recorrer en post-order. Bien, para la función de elimina, puede parecer un poquito más compleja, pero no es más que lo que ya vimos hace un momento en el algoritmo que les mostré. Se recibe una posición que puede ser cualquier posición del árbol, cualquier nodo, ¿sí? Y ya sabemos si el árbol está vacío o bien la posición es inválida, tenemos un problema, terminamos de inmediato, no podemos continuar. Y de ahí en adelante, pues revisamos. Si el árbol, si esta raíz que me están dando se trata de una hoja, simplemente se libera espacio de memoria y se le pone nulo para respetar estas reglas de trabajo de apuntadores. Si no se trata de una hoja, entonces hacemos esto. Vamos a ver si existe un hijo izquierdo. Si existe un hijo izquierdo, es decir, que en el subárbol izquierdo hay un valor distinto de nulo, entonces vamos a tener una posición, es como un auxiliar esto, de reemplazo, donde vamos a tomar el valor mayor del subárbol izquierdo. Si no existe un árbol izquierdo, entonces vamos a recurrir al subárbol derecho. Ya dijimos que tiene que haber uno de los dos, puesto que hemos comprobado que no se trata de una hoja. Entonces, obtenemos la posición del elemento menor del subárbol derecho. Entonces, cualquiera de estas dos cosas que haya sucedido, ya tenemos un reemplazo. Bien, lo que hacemos es reemplazar justamente el elemento que se encuentra en esa raíz por el elemento que hemos escogido de reemplazo y después aplicamos la eliminación, que es el mismo algoritmo, en la posición que hemos escogido para reemplazar, ya sea que haya sido la mayor del subárbol izquierdo o la menor del subárbol derecho y listo. Hay que confiar. Esta función recursiva hará su trabajo cayendo otra vez por acá. Bien, vamos a ver ahora la altura. Este método de altura es un método que pues es bastante debatible porque algunos autores proponen ponerle un campo extra a cada nodo que indique qué altura tiene. Yo he optado por hacer la forma más simple, que es una función recursiva. Sobrecarga bastante, claro que sí, pero de momento quiero mantenerlo simple en cuanto al algoritmo. Por eso les paso esta función de altura. Sin dejar de pensar que podemos mejorarla bastante. Bien, vamos a ver. Si esto me tendría que regresar un entero diciendo cuál es la altura de un árbol. Cuidado, esta función será muy importante para nuestro siguiente tema, así que hay que tenerle atención. Si la raíz del árbol tiene valor nulo, significa que el árbol está vacío, tiene altura 0, se regresa a 0 en automático.
y a su vez este sería nuestro criterio de paro, porque esta función será una función recursiva. Bien, si no se regresa, si no sucede que no tiene nulo, entonces vamos a tomar las dos alturas respectivas a nuestros dos subárboles. Con el mismo método, consultamos la altura del subárbol izquierdo, así como la altura del subárbol derecho. ¿Cuál de las dos nos importa? La mayor. Recordemos que la altura tiene que ver con la distancia que hay desde la raíz hasta el nodo más distante en el árbol, el más lejano de la raíz. Entonces, sucede que si la altura izquierda es mayor que la derecha, entonces a esa altura le sumamos 1, que es la altura del subárbol izquierdo más el nodo en el que estamos posicionados, y eso sería el valor que se regresaría. Si no es mayor, entonces tomamos la otra, la de la derecha. Tomamos la altura del subárbol de la derecha, ahí a ese le sumamos 1, que es el nodo en el que estamos posicionados en este momento, y esa sería la altura total de este subárbol. Recordemos que vamos a trabajar siempre a nivel de subárbol. Y bueno, eso sería todo de momento para las funciones que tengo de árbol binario. Lo que sigue sería hacer una implementación. Dado que ha resultado un poco larga esta presentación, la implementación la haré en otro video. Gracias.